¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a Debate 22. Dicen que con la llegada de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, a nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador consiguió poner al borde de una crisis nerviosa a la clase política dominante del sexenio pasado, que o permanece muda, o salió a deslindarse, o que se reúne apresuradamente con sus abogados. Una clase política que hasta hace algunos meses, algunos años, por decirlo de alguna manera, año y medio, se sentía intocable. Lavado de dinero, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita son los cargos que pesan sobre Emilio Lozoya, quien alguna vez dijo, incluso con su abogado sentado a su brazo derecho, que si caía, no caería solo. Esta trama de corrupción de años atrás también involucra sobornos, los famosos moches a miembros del Congreso por parte del gobierno priista para aprobar algunas reformas llamadas estructurales, como la reforma energética. Un hombre ha vislumbrado un temblor político por venir que simbrará, dicen, a la clase política sin pactos de impunidad. Me refiero al senador Ricardo Monreal, quien hoy se encuentra con nosotros. Ricardo, senador, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gaby? Un saludo a todo el auditorio. Me da gusto saludarte a ti y a todos tus colaboradores en este espacio noticioso nocturno. Muchas gracias. Ricardo, ¿habrá realmente un temblor político por venir? Platícanos, ¿las investigaciones crees que en algún punto sí alcancen incluso a expresidentes? Nunca hemos visto que se juzgue a un expresidente en nuestro país. ¿Qué opinas? Dinos. Mira, yo creo que vivimos un momento histórico, una situación que no habíamos visto en las últimas décadas, en donde normalmente los poderosos eran intocables, nunca tenían la posibilidad de ser llamados a proceso, ni menos extraditados o detenidos. Ahora está en curso un evento simbólico. Quizá no tiene precedente, Gaby, y lo que está por venir, me parece, será muy relevante porque estarán involucrados o también llamados a proceso una serie de personajes que hasta este momento se habían mantenido o alejados del poder o activos en el poder, pero muy silenciosos frente a la responsabilidad penal que les puede alcanzar. Lo dijo en su primera declaración en España, tomada por las autoridades de aquel país, Emilio Lozoya. Dice el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, el jueves lo dijo en la mañanera, que ya hay algunos datos, hay algunas declaraciones que ha hecho Emilio Lozoya, donde efectivamente hay toda una red de corrupción en la que van a caer peces muy, pero muy gordos. ¿Cómo avisoras justamente este tema en términos de nombres y apellidos? Mira, ha habido filtraciones de tipo mediático, sí. Ha habido información adelantada y ha habido también algunas notas que precisan de que se tratará de involucrados, de hombres de poder, de exfuncionarios, incluso de empresarios, y no se diga de políticos que actuaron como legisladores o como gente cercana al poder público en ese momento. Sin embargo, tiene 3 días que llegó, ahora está en un hospital resguardado a disposición del juez. Todavía no se lleva a cabo la primera audiencia ante el juez y estamos en espera de lo que este señor Emilio Lozoya presente ante el juez de la causa penal. Obviamente hay mucha especulación. Yo sí creo que si se decide a acogerse a este beneficio denominado por la ley y la Constitución criterio de oportunidad, podrá decir muchas cosas y depende de la información, Gaby, es como le alcanzará a él el beneficio de no ser procesado o bien de ser reducida la condena que probablemente ameritaba
por los delitos cometidos él, su familia y algunas afinidades o parentesco por afinidad. Es decir, sí es un supuesto jurídico, una hipótesis jurídica que previene la ley, que previene la Constitución y que es un beneficio a quienes deciden proporcionar información veraz, fidedigna y que permita también eliminar cualquier sospecha y actuar categóricamente contra quienes cometieron quebrantos económicos o jurídicos contra el Estado mexicano. Creo que lo acabas de apuntar muy bien, Ricardo. Justamente estas filtraciones se dieron incluso por el semanario Proceso. Sin embargo, sí ha ocasionado muchísima desconfianza el hecho de que el exdirector de Petróleos Mexicanos no pisara, como se dijo, el reclusorio norte. Como bien lo apuntas, está en un hospital al sur de la Ciudad de México, pero para muchos estos son privilegios, pues, que no ha tenido, por ejemplo, una Rosario Robles, ¿no?, acusada de malversación de fondos. ¿Tú crees que son beneficios o que roza lo que me explicabas, el margen de la ley? No, mira, no hay pactos de impunidad. Son dos aspectos jurídicamente distintos, porque en el primer caso que tú refieres, de doña Rosario Robles, ella no se acogió al principio de oportunidad, no se acogió a este tipo de beneficios, porque ella pudo haberlo hecho y decir, me acojo al principio, este principio, para decir todo lo que sé sobre lo que pasó y por tanto hubiese ella evitado en ese momento estar detenida y bajo las rejas o en prisión, privada de su libertad. En el caso de Emilio Lozoya, sí asumió el criterio de oportunidad, este beneficio que la Constitución y la ley previenen. Desde que estaba en Málaga, España, desde que estuvo detenido en Málaga y que la autoridad mexicana estaba solicitando su extradición, si él no se acoge a este beneficio y no acepta la extradición de manera voluntaria, Gaby, pues hubieran tardado meses para que procediera la extradición y él pudo haberse esperado sin este beneficio de criterio de oportunidad. Esa es la diferencia. Por eso el Ministerio Público, que goza de autonomía, claro, la Fiscalía, le pudo haber otorgado este beneficio, este criterio de oportunidad, con el propósito de la información que él mismo, señalado como presunto responsable de cuando menos 3 delitos, que tú ya lo referiste en un principio: lavado de dinero, cohecho y además uso de recursos ilegales. Entonces, todo esto se puede, de acuerdo con la ley, extinguir o reducir si el acusado o presunto responsable habla, informa y otorga pruebas fidedignas y también información veraz, que el Ministerio Público valore y que en efecto sean de una gran relevancia. Y totalmente de acuerdo, porque aparte, como dicen muchos, incluso médicos, la anemia no será eterna y bueno, tendrá, por supuesto, que presentarse frente a las autoridades de manera pertinente el exdirector de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, toda esta entramada de corrupción, Ricardo, senador, tú por ahí de 2013 hablaste del caso de los moches. ¿Te parece? Hacemos una breve pausa y regresamos para hablar de este tema que tiene también que ver con el señor Emilio Lozoya. Estamos de regreso en Debate 22. Seguimos la conversación con el senador Ricardo Monreal.
Ricardo, gracias por continuar con nosotros. Denunciaste en el 2013 como líder de la bancada en aquel entonces de Movimiento Ciudadano que tu grupo parlamentario había recibido 15 millones de pesos por subvenciones o una aportación económica extra que había sido entonces autorizada por la Secretaría General de San Lázaro, dinero que fue regresado a la tesorería de la Federación. Sin embargo, hubo otros diputados, incluso de tu misma bancada, que hablaban de estos moches que tú también en algún momento mencionaste, estos bonos especiales, a quien apoyando algunas reformas estructurales del priismo, pues se les diera como una especie de gratificación por la ayuda recibida en el Congreso. Platícanos. Mira, en aquel momento era diputado federal, teníamos una fracción parlamentaria de 15 diputados, ninguno de ellos aprobó las reformas estructurales. Era un momento muy complicado, Gaby, en donde en los pasillos de la Cámara, en los lugares de mayor frecuencia, estaban cabilderos llenos de personas y nosotros presumíamos que muchos de ellos otorgaban recursos económicos a cambio de votos. Es lo que nosotros presumíamos. Estamos a punto de confirmar si nuestra presunción era o no correcta. Esta situación que ahora encierra el arribo de Lozoya, de Emilio Lozoya, muy pronto se va a dilucidar. No solo, por cierto, Gaby, no solo en el tema de reforma energética, sino incluso en las reformas estructurales. Yo en ese momento, 2014, en la editorial Porrúa, escribí un libro que se llama Reformas Estructurales, mitos y realidades. Y en ese libro describo todo el ambiente que se vivía en torno a este ciclo de, desde mi punto de vista, contrarreformas, que fue la laboral, la educativa, la fiscal, la de telecomunicaciones, por supuesto la energética. Fue un ciclo de reformas llamadas estructurales que me temo hubo de por medio cantidades de recursos fuera de lo normal. Pero estamos a punto, para no caer en la imprecisión y en la falta de exhibición de pruebas, estamos a punto de revelaciones importantes, porque si bien se presume que ha sido una práctica cotidiana en los congresos de la Unión pasado, nunca se ha comprobado más que el decir de quienes creemos que así ocurrió. Por eso es importante el testimonio y las pruebas que aporte Emilio Lozoya, porque es más profundo de lo que se imaginen algunos, de solo una anécdota político, claro, o solo un testimonio de un exfuncionario, Gaby. Es mucho más grave. Incluso yo no he hablado, hasta contigo lo estoy haciendo, no he hablado con ningún medio tan profusamente como ahora contigo, porque no he tenido la oportunidad de hablar con los medios, y como tenía ya contigo esta entrevista ya prevista y desde hace varios meses solicitada, tocó en suerte de que tú me hicieras estas preguntas y un poco dilucidar y explicarle a la población lo que sucedía en aquel momento. Sin lugar a dudas, hablas de estos 16 videos que presumiblemente, diría Emilio Lozoya, que tendría en su poder, justamente para conocer quiénes aceptaron estos moches. Si te parece, Ricardo, me gustaría también platicar contigo el tema de la BOA, de este bloque opositor amplio que supuestamente busca desplazar pues, a la mayoría morenista del Congreso el próximo año y al propio presidente a través de la revocación del mandato en 2022. ¿De verdad existe este documento? ¿Se ha checado constantemente después de todo el escándalo que salió su veracidad? ¿En qué estatus estamos con esta BOA venenosa? Platícanos. Mira, me parece que si existiera, no niego la existencia ni la afirmo, pero si existiera me parece natural. En un ejercicio de gobierno como el que vivimos, el que se agrupe la oposición
el que intente desplazar a Morena del gobierno o que intente ahora ocupar la mayoría en la Cámara de Diputados y en los 15 estados del país es natural. Yo sí creo que hay agrupaciones, creo que hay el intento y el interés de construir una alianza o un bloque amplio, opositor, que intente disputarle de tú a tú, vis a vis, face to face, los distritos, los estados y los cargos de representación popular que estarán en disputa en unos 10 meses más, que por cierto ya llegamos, va a ser en el 2021, en junio del 2021 la elección. Entonces estamos muy cerca de eso y me parece que si la BOA existiera y si hay personajes públicos, privados que están intentando darle vida o ponerla a arrastrarse, pues me parece normal. Me parece que en cualquier democracia eso sucede y eso es esperado. No hay sino el interés de cualquier partido político acceder al poder público y desplazar a los que están en el poder público. Así lo hizo Morena con el PRI, así lo hizo el PAN con el PRI y así lo hizo el PRI con el PAN. ¿Por qué habría de extrañarnos que surja esta intención de construir un bloque amplio opositor? Justamente, Ricardo, esto es parte de las democracias. Qué bueno que lo apunta un político tan avesado como tú. Cuando hablaste en algún momento de esta BOA, aclaraste y señalaste que el país está en momentos de una división importante, de este encono, de esta polarización, de odio, incluso de rencor. ¿De quién es culpa de esto? Estigmatizar, hablar de fifís, de chairos, de empresarios, del pueblo. Platícanos un poco desde tu punto de vista, ¿de quién es responsabilidad todo este encono que estamos viviendo? Mira, Gaby, las condiciones que se han generado, que se han presentado con motivo de la transición política que vive México, explica el por qué esta polarización. El instalar un estilo de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habla de un proceso de polarización. Es decir, su estilo particular de gobernar a muchos no gustará, pero legítimamente lo está instalando porque él cree y porque nosotros junto con él llevamos a las urnas una propuesta política, entre otras la separación del régimen político y del régimen económico, o el proceso de austeridad, o el combate a la corrupción, o la política social. Todas estas políticas públicas, Gaby, pueden no gustar a determinados sectores de la población, o el estilo de conducir o de comunicar el presidente de la República en las mañaneras o fuera de ellas, que es muy predecible, es decir, no engaña, es muy franco su estilo. Yo creo que es de los políticos más predecibles que yo haya conocido, es decir, no te engaña en lo que quiere y en lo que expresa. Lo que quiere y lo que expresa lo hace con toda transparencia y claridad. Quizá eso no guste a algunos actores, tenemos que acostumbrarnos, porque es un estilo de gobierno que diseñó y que aceptó y que aprobó la población mayoritariamente en las urnas. Claro. Yo he definido tres etapas, Gaby, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La primera es esta que ha instalado su estilo de gobierno. La segunda que yo he advertido es un proceso de reconciliación o conciliación con sectores de la sociedad, con gobernadores, con empresarios. Pronto verás, por cierto, una reconciliación entre gobierno y empresarios, y luego con asociaciones religiosas que tienen una buena relación, pero con todas ellas, y con sectores de la sociedad que aparentemente tienen distancia o enfrentamiento, como son los propios medios de comunicación. No es así, no es un enfrentamiento
totalmente estéril o ciego. No, es un estilo de gobierno, viene la etapa de la conciliación y luego la etapa de la consolidación de un proyecto de gobierno que lo hizo de compromisos de campaña al ejercicio puntual. Habrá siempre resistencias, Gaby. Por eso es que entiendo que la BOA, el bloque amplio opositor, pues vive y que se está diseñando y que si se construye para el 2021, Gaby, es natural, no nos debe de extrañar, hay que darle un aplauso de bienvenida. Disputamos el ejercicio de la función pública y los espacios políticos en disputa. Y creo, Ricardo, que tú lo has dicho muy bien, en campaña todos somos enemigos, pero una vez que llegamos al gobierno tenemos que conciliar por el bien de todos. ¿Te parece si hacemos una breve pausa y regresamos para platicar justamente de las elecciones del próximo año, del futuro de Morena, de si hay facciones o no, incluso de los sicarios de los medios y algunas otras cosas, Ricardo? Sí, cómo no. Muy bien, hacemos una pausa, ya volvemos. Seguimos platicando con el senador Ricardo Monreal. Ricardo, decíamos, vienen elecciones. Morena es un partido que acaba de llegar, por decirlo de alguna manera, y de llegar contundentemente. ¿En qué estatus está el partido en el que has dicho que todavía faltan muchas cosas por afinar? ¿A qué te refieres con esto? Mira, primero el partido Morena surge como un partido movimiento y con un liderazgo muy fuerte, el de Andrés Manuel López Obrador. Cuando se triunfa, el presidente de la República decide separarse del partido, pedir licencia y de inmediato nos deja en una orfandad política, dado que era una costumbre y una ortodoxia política considerar al presidente de la República como el jefe real del partido. Esto sucedió en el pasado, en el PRI y en el PAN, el presidente de la República actuaban como sus jefes de partido. Por eso es que ahora en Morena tenemos un problema y digamos, está sentada una situación de difícil solución. Yo espero que todos le pongamos talento y no vayamos a una lucha que vaya a desencantar a los militantes. Yo al menos no estoy dispuesto a ir a eso, estoy muy alejado de la toma de decisiones de Morena, pero sí creo que a Morena le urge tener una vida institucional, una vida orgánica, con disciplina partidista y con una actitud de tolerancia, porque no puedes pecar de prepotencia pensando en que las elecciones próximas serán enteramente igual que las del 2018. Creo que no se repetirá ese fenómeno donde Andrés Manuel López Obrador arrasó y generó un gran movimiento de esperanza y de firmeza en torno a un cambio de gobierno, Gaby. Entonces sí estamos en una etapa, digamos, difícil, por no decir crítica, pero que espero que los dirigentes pongan generosidad y pongan altura de miras para resolver este problema de definición de liderazgos y después de candidaturas. Claro, y en eso sí coincides con John Ackerman, que habla también de renovar la cultura política de Morena. ¿Por qué crees que no le simpatizas al académico John Ackerman, Ricardo? Mira, no soy monedita de oro. Y siempre en mi vida he tenido adversarios muy fuertes. Las tuve en el PRI, las tuve en el PRD, los tuve en los partidos donde he estado, pero para mí es un timbre de orgullo que me ataquen, como dijera López Obrador, cuando te asiste la razón, la autoridad moral y política, no pasa nada si te atacan y si te denuestan, lo importante es no responder.
porque en Morena se necesitan a todos y no se puede pecar de soberbia y pensar que tenemos asegurado el triunfo. Es muy, muy difícil que esos pronósticos se repitan, los del 2018. Y creo que este partido Movimiento necesita a todos y a todas, nadie sobra. Y por eso, lejos de responder un ataque de cualquiera de estas personalidades, yo les expreso mi respeto, porque no voy a caer en ninguna de estas actitudes que dividan más a Morena. Prefiero no participar como lo estoy haciendo ahora y cuidar mucho mi espacio como senador y como coordinador de la mayoría parlamentaria. Creo que hago más falta construyendo acuerdos en beneficio del país. Creo que contribuyo de mejor forma a la estabilidad de la República, construyendo un marco jurídico consensado y no en reyertas personales que lastimen la convivencia política y la civilidad, urbanísticamente hablando y políticamente descrito. Totalmente, Ricardo. Por eso prefieres sentarte a escribir tu libro Infamia, que está a punto de salir, donde toca también el tema del INE. Un minutito nada más para no quitarte más tiempo. Platícanos, un breve resumen. Estoy por concluir un libro, se llama La Infamia. Infamia. Está ya en imprenta, en la editorial. Tengo varias editoriales. Hoy va a ser con Porrúa, pero tengo varias editoriales. Es un libro que describe parte de mi vida, parte de cómo he sido sometido a través de la historia a las adversidades políticas internas y externas. Es muy interesante, halago en boca propia el vituperio, pero lo recomiendo, ya va a salir a la venta pronto, muy pronto. Por lo pronto, los que estén interesados, como tú, en el tema Lozoya, pueden consultar mi página www.ricardomonrealavila.com, Ricardo Monreal Ávila, y ahí describo todo el proceso al que deberá sujetarse Emilio Lozoya, el proceso de este juicio adversarial al que se someta con los criterios de oportunidad y los artículos concretos del Código de Procedimientos Penales, de la Constitución y de la Ley General de Personas que proporcionan información en estos casos. Muy bien, Ricardo, senador, muchísimas gracias por haber conversado conmigo para Debate 22 y felicidades porque vaya manejo de las redes sociales y plataforma digital. Felicidades a ti y a tu equipo también por este tipo de comunicación que hoy es fundamental también para estar cercanamente y prontamente contestando y atendiendo las inquietudes de la gente. Gracias, Ricardo Monreal. Gracias, Gaby. Saludos a todo tu equipo. Felicidades. Gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Yo soy Gaby Tlaseca, muchísimas gracias por su atención, gracias por haberme acompañado en este Debate 22 y les recuerdo que a partir del día de hoy, todos los martes en punto de las 9 de la noche, tenemos aquí en esta mesa una cita. Pásenla muy bien.